Muy bien, dice la palabra de Dios en Amós 8:11, dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Tu diseño determina tu destino. Tu diseño determina tus habilidades. Tu diseño determina que tú eres y el propósito para el cual fuiste creado. Cada uno de nosotros, al ser diseñados por Dios y creados por Dios, Dios puso grandeza en nuestros corazones. Y dijo Dios: ahora gobierne el hombre en toda la creación. Y nos dio la capacidad para estar por encima de las circunstancias y no por debajo de las circunstancias. Por eso dice la Biblia que el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, es algo glorioso. ¿Y por qué estoy dando una introducción tan larga respecto al diseño? De cómo fuimos diseñados desde el Génesis y luego cómo en Cristo recuperamos nuestro diseño de autoridad. Porque solamente en el momento en el que tú descubres de manera revelada quién tú eres en Cristo y los recursos que tienes en Cristo, entonces dejas de tener una mentalidad de víctima, una mentalidad de no se puede, una mentalidad de no tengo y una mentalidad de decir tengo. Para mí y para mis hijos y para mis nietos y para mis bisnietos y para Denver y para Colorado y hasta lo último de la tierra. Hay en ti bendición sobreabundante. Cuando él dijo: tuve sed y me disteis de beber, esto me lleva a Juan 6:35, cuando Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Me está entendiendo que cuando usted tiene fe en Cristo, la sed por lo demás se le desaparece? Ya no necesita de más. Usted tiene a Cristo. Las demás cosas vienen por añadidura. Dios lo bendice, pero no es un afán, es que usted ya tiene a Cristo. Lo principal ya lo tiene. Y entonces él dijo: el que en mí cree no tendrá sed jamás. Isaías 55:1 hace una invitación y dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen pan, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vengan los sedientos a las aguas. No solamente hay agua, hay vino, hay leche. Y la Biblia dice claramente que la leche es la palabra de Dios. Hermanos, la gente necesita a Cristo. Y cuando Cristo viene a la gente y creen en Cristo, no tienen sed más. Muy bien, y él dijo: por cuanto fui forastero y me recogiste. Forastero es esa persona que llega a un país, no sabe hablar el idioma, no conoce las costumbres y se siente perdido en ese lugar. Cuando recién llegamos aquí teníamos que ir al doctor y no conocíamos cómo manejarnos. Sentíamos cierta frustración, nos sentíamos como perdidos. Y cuando Jesús dijo: fui forastero y me recogiste, está hablando de ese sentimiento que sienten aquellas personas que se sienten como perdidos. Hay mucha gente que se siente como perdida, se siente sola a veces, aunque esté en medio de muchos. Hay gente que está rodeada de su familia y se siente sola. En Mateo 9:36 al 38 dice: Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son flojos. Pocos. Son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son flojos, digo pocos. El corazón de Jesús está por obreros. Yo sueño no con 100, sino con miles de obreros que entienden que es su privilegio buscar y salvar lo que se había perdido. Es su privilegio buscar y encontrar a la perdida, a la perniquebrada. Es su privilegio darle de comer al pobre y de beber al sediento. Es su privilegio. Cuando él dijo, estuve desnudo y me cubristeis, él se refería no solamente a cubrir a la gente con chamarras en tiempo de invierno. Eso está bien, hay que hacerlo. Pero se refiere a la cobertura, a las vestiduras blancas que necesitamos para estar en la presencia de Dios. La gente no puede entrar a las bodas del Cordero sin estar con vestiduras de boda. Usted y yo tenemos entrada al cielo porque Cristo nos limpió y nos lavó con su sangre y nos dio vestiduras blancas, y por eso podemos entrar a las bodas del Cordero. Y la palabra de Dios dice que cuando tú cubres al que está desnudo, está cubriendo a Cristo, y esa persona puede entrar a la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos preguntó diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Jesús dice en el juicio de las naciones, estuve enfermo y me visitaste. Hermanos, si usted supiera que usted tiene los recursos para cambiarle las vestiduras a otros por la sangre del Cordero, pero que en usted tiene los recursos para sanar al enfermo, físicamente y espiritualmente y moralmente, emocionalmente, usted es una fuente de sanidad. Dijo Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva. De su interior corren como ríos de agua viva. Y la Biblia, hablando de esos ríos, de los ríos del Espíritu, dice, y cualquier alma viviente que nadare por esos ríos vivirá. Usted trae unos ríos dentro de usted que cuando sus familiares y amigos se meten a ese río, su alma vive. Y dice la palabra que el que se metiere, dice, y el que se metiera a ese río y estuviera enfermo, sanará. Usted es una fuente de salud. Toda alma viviente que se meta será salvo, será sano. Hay sanidad en usted. Y él sigue diciendo, estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Jesús en la cárcel. ¿Hello? Jesús enfermo, Jesús hambriento, Jesús sediento, Jesús desnudo. Él dice, no, yo estaba sufriendo con ellos. Para ti que dices, Dios no me entiende. Oh, Dios te entiende. Dios no sabe por lo que estoy pasando, no sabe el dolor de la traición, del adulterio, de lo que me hicieron. Dios no sabe. Dios lo sabe. Dios no sabe lo que sufro, Dios no sabe por lo que paso, Dios lo sabe. Dios está en ti, se identifica contigo, y cuando tú te sientes desnudo, Él se siente desnudo contigo. Y cuando tú te sientes encarcelado en una cárcel demoníaca, o mental, o emocional, o física, Jesús lo siente contigo. Y Él dice, estuve en la cárcel, pero viniste a mí. Pero no viniste por venir. La Biblia dice en Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a pregonar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Se abre tu cárcel en el nombre de Cristo Jesús. No más oprimido por el diablo, no más encarcelado en tu emoción, en tu depresión. Eres libre en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tú has tenido una cita con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y cuando tú vas y le hablas al que se siente atrapado por el odio, por el pecado, por la angustia, por la venganza, por la amargura, y le hablas de Cristo y pregonas libertad y dices: no tienes por qué estar preso de la depresión, no tienes por qué estar oprimido, puedes ser libre hoy si entregas tu vida a Cristo, si confías en su sangre. En ese momento tú estás visitando a Cristo, pero no le visitas para decir pobre de ti, le visitas para traerle el evangelio y pregonar libertad a los cautivos y a los presos, decirle: tu cárcel está abierta, puedes salir, salgamos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Escúchame, la Biblia no enseña que Jesús visitó a ninguna cárcel. De hecho, vinieron y le dijeron: maestro, el que dio testimonio de ti diciendo que eras el Cordero de Dios está en la cárcel, Juan el Bautista, y manda a preguntar si tú eres, o tienen que esperar a otro. La Biblia dice que Jesús dijo: díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan, y a los pobres les es predicado el evangelio. En otras palabras, díganle lo que ven, cuéntenle para que él no dude. Pero no dice que Jesús fue y le visitó, pero sí le mandó la palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En ese momento Juan el Bautista recibió la palabra, el testimonio de que Jesús es el Verbo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él fue libre en la cárcel, pero libre. No fue Jesús, pero envió su palabra y lo sanó. Juan el Bautista fue libre por la palabra. Y hay miles que necesitan una palabra de fe, de esperanza y de amor, y conocer a Cristo, y que escuchen. Díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El que salvó ayer sigue salvando hoy. Y si usted está fortalecido, hoy todos nos activamos para hacer luz del mundo y sal de la tierra, para que cuando vean nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos, porque fuimos diseñados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.